¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? Quizás has doblado las rodillas, has derramado lágrimas, has levantado tus manos al cielo y nada. Ninguna señal. Ninguna respuesta. Solo un silencio que parece más pesado que 1000 palabras. Tal vez te preguntaste, ¿está Dios realmente escuchándome? ¿Me ha abandonado? ¿O acaso mi fe no es suficiente? Y ese silencio, lejos de darte paz, se volvió un eco que resonaba en lo más profundo de tu alma, aumentando tus dudas, tu ansiedad, tu miedo. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo, no estás solo. Ese camino de incertidumbre y de preguntas sin respuesta es más común de lo que imaginas. Lo han recorrido grandes santos, místicos y buscadores espirituales. Y entre ellos, una mujer brilla con especial fuerza, Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila. El misterio del silencio divino. El silencio de Dios puede ser desconcertante. Nosotros vivimos en una cultura de respuestas inmediatas, un mensaje, una notificación, un clic, y todo está al alcance. Pero Dios, que es eterno, que ve el pasado, el presente y el futuro en un solo instante, no responde a la velocidad de nuestros relojes humanos. Su silencio no es ausencia. Su silencio no es indiferencia. Su silencio es un lenguaje misterioso que, si aprendemos a descifrar, puede llevarnos a la profundidad más grande de nuestra fe. Piensa por un momento en la semilla enterrada bajo la tierra. Durante semanas parece que no pasa nada. Silencio. Oscuridad. Inmovilidad. Pero debajo de esa tierra húmeda, en lo invisible, la semilla está muriendo para dar vida. Está rompiéndose, transformándose, preparando el milagro de un brote verde. Así también el silencio de Dios. No es vacío. Es un espacio fértil donde algo está naciendo en ti. Santa Teresa y el silencio de Dios. Santa Teresa conoció bien esa experiencia. Aunque hoy la recordamos como una de las grandes doctoras de la Iglesia, maestra de oración y mística profunda, su camino estuvo lleno de silencios, dudas y noches oscuras. Hubo años en los que se arrodillaba en su celda y sentía que hablaba sola. Años en los que la enfermedad la debilitaba tanto que apenas podía concentrarse en una oración. Años en los que parecía que el cielo se había cerrado y ninguna de sus súplicas traspasaba las nubes. Y sin embargo, en ese aparente abandono, Dios estaba obrando la obra más grande en ella, forjar una mujer de fuego, capaz de encender la fe de miles de personas en todo el mundo. Santa Teresa escribió con humildad sobre esos silencios, confesando que muchas veces se sintió seca, vacía, incapaz de sentir consuelo. Pero fue en esa sequedad donde descubrió el valor de la perseverancia, la importancia de no rendirse, la certeza de que la oración no es una transacción de palabras y respuestas, sino un encuentro de amor que trasciende las emociones inmediatas. Un espejo para tu propia vida. Quizás en este momento tú también estés atravesando un desierto. Tal vez tu oración te parece fría, mecánica. Tal vez has pedido una señal y no llega. Tal vez te preguntas si estás perdiendo el tiempo. Hoy quiero decirte lo mismo que Santa Teresa descubrió después de muchos años: el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Es como el bordado que ella misma solía usar como metáfora: desde abajo vemos nudos, hilos desordenados, un caos sin forma, pero desde arriba, Dios está contemplando un diseño perfecto, hermoso y lleno de sentido. Lo que hoy para ti parece confusión, mañana lo verás como parte de un plan divino. Lo que hoy sientes como vacío, mañana se revelará como un espacio fértil donde Dios estaba sembrando algo nuevo. Una invitación a este viaje. En este video no quiero darte teorías frías ni respuestas rápidas. Quiero invitarte a un viaje espiritual, acompañado de Santa Teresa, para aprender cómo entender el silencio de Dios sin desesperar. Cómo orar cuando parece que nadie escucha. Cómo descubrir los frutos invisibles que nacen presosamente en esos momentos de sequedad. Vamos a recorrer juntos su experiencia, sus enseñanzas, sus metáforas poderosas. Y sobre todo, vamos a buscar herramientas prácticas que puedes aplicar en tu propia vida de oración, aquí y ahora, en medio de tus luchas y silencios. No es casualidad que estés aquí. Si estás escuchando estas palabras en este momento, no es casualidad. Dios te ha traído aquí porque quiere decirte algo a través de Santa Teresa. Tal vez no recibas la respuesta inmediata que anhelas, pero sí recibirás una luz para seguir caminando, una compañía para no rendirte, una certeza de que incluso en el silencio, Dios está contigo. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no solo puede cambiar la manera en que entiendes la oración,
sino que puede transformar la manera en que entiendes tu propia vida. Respira profundo. Abre tu corazón. Y prepárate para descubrir cómo orar cuando sientes que Dios guarda silencio, de la mano de Santa Teresa de Jesús. Cuando pensamos en Santa Teresa de Jesús, quizá la imaginamos como una mujer siempre llena de paz, ardiendo en amor divino, capaz de hablar con Dios como quien conversa con un amigo cercano. Y sí, llegó a vivir esa intimidad profunda. Pero antes de llegar ahí, atravesó un camino lleno de silencios, dudas y sufrimientos que pusieron a prueba cada fibra de su alma. Teresa joven, entusiasmo y desilusión. Teresa nació en Ávila en 1515, en una familia profundamente creyente. Desde pequeña mostró un deseo ardiente de entregarse a Dios. De niña soñaba con el martirio, con dar la vida por Cristo, con alcanzar la gloria del cielo rápidamente. Sin embargo, cuando creció y entró en la vida religiosa, se encontró con una realidad muy distinta a la que había idealizado. La enfermedad la visitó desde temprano. Dolores físicos intensos, desmayos, parálisis parcial. Imagina por un momento a una joven que quiere dedicar horas a la oración y al servicio, pero cuyo cuerpo la traiciona constantemente. Teresa llegó a pasar años enteros sin poder caminar con normalidad, sintiéndose un peso para sus hermanas. ¿Y qué hizo Dios durante ese tiempo? Silencio. No hubo visiones celestiales que le confirmaran que iba por buen camino. No hubo consuelos inmediatos que aliviaran su dolor. Solo el silencio. Años de tibieza y confusión espiritual. Teresa confesó que durante casi 20 años vivió en un estado que ella misma describía como tibieza. Rezaba, sí. Cumplía con sus deberes, sí. Pero no sentía ese fuego interior que tanto había anhelado. En sus escritos cuenta que se distraía fácilmente, que buscaba conversaciones y amistades que la alejaban del recogimiento, que su corazón se debatía entre el mundo y Dios. Y lo más duro de todo, Dios parecía callar. Imagínate estar en un convento, dedicada oficialmente a la vida de oración, y sentir que no logras orar de verdad. Imagínate inclinar la cabeza en el oratorio y sentir que tus pensamientos vuelan en 1000 direcciones, mientras el cielo permanece cerrado. Eso fue lo que vivió Teresa durante largos años. Y sin embargo, incluso en ese silencio, Dios estaba obrando en lo oculto, preparando el terreno para algo mucho más grande. La sequedad que se vuelve maestra. Teresa aprendió que la sequedad espiritual no es señal de abandono, sino una escuela silenciosa. Cuando no sentimos nada en la oración, se purifica nuestra intención, buscamos a Dios por lo que nos da, o lo buscamos por lo que Él es. Cuando el cielo parece mudo, aprendemos a perseverar más allá de las emociones. Ella misma escribió: durante muchos años estuve más en peligro de perderme que de aprovechar. Pero en todo, el Señor me guardaba, aunque yo no lo entendía. Ese testimonio es poderoso, porque nos muestra que incluso cuando no sentimos nada, Dios sigue guardándonos. Su silencio no es indiferencia, sino protección invisible. La enfermedad como desierto interior. A los 23 años, Teresa cayó gravemente enferma. Llegó a estar en coma durante varios días, tanto que sus hermanas pensaron que había muerto. La enterraron viva en una fosa poco profunda y milagrosamente despertó después. Imagina despertar de la muerte, débil, confundida, sin poder caminar durante años. Y en medio de esa debilidad, otra vez, silencio de Dios. No había consuelos extraordinarios. No había visiones. Solo dolor físico, confusión interior y la lenta, desesperante sensación de estar detenida mientras el mundo seguía adelante. Pero más tarde, al mirar atrás, Teresa comprendió que esa etapa fue crucial. Porque la enfermedad le enseñó a depender totalmente de Dios, a soltar la ilusión de control, a aceptar su fragilidad como lugar donde Dios podía manifestar su fuerza. La gran conversión, cuando el silencio prepara el fuego. Después de casi 2 décadas de sequedad, tibieza y dudas, llegó el momento decisivo. Un día, al entrar en el oratorio, Teresa vio una imagen de Cristo muy llagado. Al contemplar sus heridas, sintió en lo profundo del alma una compasión tan intensa que la transformó por completo. Fue un encuentro silencioso, pero ardiente. No hubo palabras del cielo, no hubo voces. Solo la fuerza interior de un amor que, después de tantos años de silencio, explotó como un volcán. Ella misma escribió: de allí en adelante, quedó mi alma con una gran determinación de no dejar de hacer oración. El silencio había preparado la tierra. Los años de sequedad habían cavado un pozo profundo. Y en ese pozo,
Dios derramó de golpe el agua viva que la convirtió en una de las mayores místicas de la historia. Lo que podemos aprender de su experiencia. El camino de Santa Teresa nos enseña algo fundamental. El silencio de Dios no es el final de la oración, es el principio de una transformación. Sus enfermedades la enseñaron a confiar. Sus años de sequedad la enseñaron a perseverar. Sus dudas la enseñaron a buscar con mayor ardor. Y cuando por fin llegó la experiencia de encuentro, fue mucho más profunda de lo que habría sido sin ese largo silencio previo. Tal vez hoy tú también estás en esa etapa. Tal vez llevas meses, incluso años, sintiendo que tus oraciones no producen fruto. Quiero decirte lo que Teresa misma diría: no abandones la oración. Aunque te parezca que no pasa nada, aunque tus palabras te suenen vacías, aunque tu corazón esté frío. Porque en lo invisible, Dios está preparando algo extraordinario. Una luz en tu propio camino. La vida de Santa Teresa es un espejo donde puedes mirarte y reconocer que tus silencios también tienen sentido. Si ella, que hoy es doctora de la Iglesia, pasó por largos años de tibieza, ¿cómo no habrías de pasarlos tú? Si ella, que llegó a experimentar visiones y éxtasis, comenzó con oraciones distraídas y sin sabor, ¿cómo no habrías de pasar tú también por esos desiertos? La clave está en lo que ella hizo: no abandonó del todo la oración. Se mantuvo fiel, incluso cuando no entendía, incluso cuando no sentía. Y esa fidelidad fue la que abrió la puerta para que un día la gracia irrumpiera como fuego. Preparación para lo que viene. Ahora que hemos visto cómo Santa Teresa atravesó el silencio de Dios, en el próximo capítulo descubriremos qué significa realmente ese silencio. Porque no es indiferencia, no es castigo, no es ausencia. Es una pedagogía divina, una manera misteriosa en la que Dios moldea el alma y la lleva hacia una unión más profunda. El silencio de Dios es, quizá, una de las experiencias más desconcertantes de la vida espiritual. Cuando oramos, deseamos respuestas claras, signos visibles, consuelos palpables. Queremos escuchar una voz que nos diga: aquí estoy, hijo mío, no temas. Pero muchas veces, lo único que encontramos es un vacío. ¿Por qué calla Dios? ¿Por qué, si Él es amor, nos deja sentir ese aparente abandono? ¿Será que no escucha? ¿Será que no le importamos? Santa Teresa de Jesús, con su sabiduría de mística experimentada, nos ayuda a comprender que el silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía. No es rechazo, sino invitación. No es indiferencia, sino un lenguaje misterioso que prepara el alma para un encuentro más profundo. El silencio que purifica la intención. Cuando comenzamos a orar, muchas veces lo hacemos buscando consuelo. Buscamos sentir paz, alivio, respuestas rápidas. Y está bien, porque somos humanos y necesitamos esos gestos de ternura divina. Pero si nuestra oración dependiera siempre de lo que sentimos, se volvería frágil. El silencio de Dios purifica nuestra intención. Nos obliga a preguntarnos: ¿estoy buscando a Dios por lo que me da, o por lo que Él es? ¿Amo al dador, o solo sus dones? Santa Teresa decía que la oración verdadera es trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Y una amistad auténtica no se mide por lo que recibimos, sino por la fidelidad incluso en los momentos de sequedad. El bordado visto desde abajo. Teresa usaba una imagen que sigue siendo actual: la vida es como un bordado. Nosotros, desde abajo, vemos hilos enredados, nudos, colores sin sentido. Parece un caos. Pero Dios lo contempla desde arriba, viendo el diseño perfecto, armonioso y bello. Así es el silencio de Dios. Desde nuestro lado, lo que vemos es incomprensible: ¿por qué no responde? ¿Por qué permite esto? Pero desde el lado de Dios, todo está ordenado en un plan de amor. El silencio no es vacío, es puntada invisible en ese bordado eterno. La música que incluye notas disonantes. Imagina una sinfonía. Algunas notas son dulces y armoniosas, otras, ásperas y disonantes. Si escuchas solo las disonancias, parece un error. Pero cuando el maestro compositor las integra en la obra completa, descubres que eran necesarias para dar fuerza, contraste y belleza. Así también, los silencios de Dios son como esas notas disonantes. En el momento parecen un error, pero en la sinfonía de tu vida, tienen un lugar imprescindible. Las mercedes ocultas de Dios. Santa Teresa distinguía entre mercedes ordinarias, extraordinarias y ocultas. Las ordinarias son las bendiciones de cada día: salud, amistad, pequeños consuelos.
Las extraordinarias son gracias místicas, visiones, experiencias intensas de la presencia de Dios. Pero las más profundas son las ocultas, aquellas que se esconden bajo la forma de pruebas, sequedad y silencio. ¿Por qué? Porque esas mercedes ocultas trabajan en lo más hondo de nuestra alma, sin que lo notemos. Nos hacen crecer en paciencia, en humildad, en confianza desnuda. Nos preparan para amar a Dios por sí mismo, y no por lo que recibimos de Él. El silencio como espacio fértil. Piensa en un invierno largo y frío. Todo parece muerto. Los árboles están desnudos, el campo seco. Sin embargo, bajo la tierra, las raíces están fortaleciéndose, absorbiendo nutrientes, preparándose para la primavera. El silencio de Dios es ese invierno espiritual. Parece que nada sucede, pero en lo invisible, las raíces de tu fe se están profundizando. Y llegará el día en que brotará una primavera de gracia que no podrías haber recibido sin haber pasado por ese invierno. La noche oscura, cuando la fe madura. Los místicos llaman a este proceso noche oscura. No es un castigo, sino un camino necesario para que la fe se purifique. En la noche oscura, ya no caminamos por la luz de las emociones o los consuelos, sino por la pura fe. Es como caminar en la oscuridad confiando solo en la mano que nos guía, sin ver nada más. Santa Teresa, junto con San Juan de la Cruz, nos enseña que esta experiencia es dolorosa, sí, pero fecunda. Porque solo en la oscuridad aprendemos a confiar en Dios más que en nosotros mismos. El silencio que forma a los santos. Mira la vida de los grandes santos. San Juan de la Cruz, encarcelado y en oscuridad, compuso los versos más sublimes. Santa Teresa, en sus años de sequedad, se forjó como doctora de la oración. Madre Teresa de Calcuta confesó haber vivido décadas de silencio interior, y sin embargo, se convirtió en un faro de amor para el mundo. ¿No te parece sorprendente? El silencio de Dios, lejos de ser un obstáculo, es el taller secreto donde se forman los santos. Lo que significa para ti. Si hoy estás viviendo un tiempo de silencio en tu oración, no te desesperes. No significa que Dios te haya abandonado. Significa que está obrando en lo profundo, donde tú no ves. Ese silencio está cultivando en ti virtudes invisibles. La paciencia que te sostendrá en futuras pruebas. La humildad que te mantendrá en la verdad. La confianza radical que será tu ancla en las tormentas. El silencio no es vacío, es la voz de Dios que habla más allá de las palabras. Preparación para el siguiente paso. Ahora que comprendemos que el silencio de Dios es pedagógico, oculto y fecundo, en el próximo capítulo aprenderemos cómo orar en medio de ese silencio. Porque el silencio no significa que debamos dejar de orar, al contrario, es el momento de aprender un modo más profundo de encuentro. El silencio de Dios no significa que debamos dejar de orar. Al contrario, es la oportunidad perfecta para profundizar, para crecer, para descubrir un modo de oración más puro y transformador. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la verdadera oración no depende de lo que sentimos, sino de la fidelidad, de la perseverancia y del amor. En este capítulo vamos a explorar cómo orar cuando parece que Dios guarda silencio, con prácticas concretas inspiradas en la experiencia de Santa Teresa. 1. La oración de abandono. Santa Teresa repetía con frecuencia una actitud fundamental: entregarse por completo a la voluntad de Dios. No se trata de orar solo para pedir cosas o exigir respuestas, sino de poner la vida entera en sus manos. Ella solía decir: haz, Señor, de mí lo que quieras. Ya sea que me des consuelo o que me des cruz, ya sea que me hagas sentir tu cercanía o que me dejes en sequedad, yo quiero ser tuya. Este tipo de oración es poderosa porque rompe nuestras expectativas humanas y nos abre al plan divino. Es como decirle: Señor, no necesito sentir para saber que estás. Confío en ti más allá de mis emociones. Te invito a practicarlo. La próxima vez que ores y sientas silencio, simplemente repite con calma: Señor, confío en ti. Haz de mí lo que quieras. 2. La oración contemplativa, estar con Él. Uno de los grandes aportes de Santa Teresa fue enseñar que la oración no es solo hablar, sino estar con Dios. Ella definía la oración como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Fíjate, no dice, con quien sentimos que nos ama, sino, con quien sabemos. La fe va más allá del sentimiento. Cuando experimentes silencio, en lugar de llenarte de palabras, intenta simplemente estar. Siéntate en quietud, respira profundamente, y di en tu corazón: Señor,
sé que estás aquí, aunque no lo sienta. Y eso me basta. Este tipo de oración enseña a escuchar más allá del ruido interior, a dejar que Dios actúe en lo profundo, incluso cuando no lo percibimos. 3. La perseverancia, no abandonar el camino. Santa Teresa atravesó casi 20 años de sequedad espiritual. ¿Qué habría pasado si hubiera abandonado la oración en el año 19? Nunca habría llegado a la transformación que cambió su vida. Ella aconsejaba: no dejéis la oración, aunque tengáis muchas tentaciones. En otras palabras, incluso cuando te parezca inútil, quédate. Incluso cuando te distraigas, vuelve. Incluso cuando sientas sequedad, persevera. Porque la fidelidad diaria es la que abre las puertas a la gracia. Haz un compromiso contigo mismo, mantener al menos unos minutos de oración cada día, sin importar lo que sientas. Ese acto de perseverancia vale más que 1000 oraciones cargadas de emoción pasajera. 4. El silencio interior, apagar el ruido. Muchas veces el verdadero problema no es que Dios guarde silencio, sino que nosotros estamos demasiado llenos de ruido interior. Pensamientos constantes, preocupaciones, comparaciones, miedos, todo eso hace que su voz quede opacada. Santa Teresa enseñaba la importancia del recogimiento interior, cerrar los ojos del alma al exterior para abrirlos al interior, donde Dios habita. Un ejercicio práctico. Antes de orar, cierra los ojos. Respira lentamente 3 veces. Imagina que colocas todas tus preocupaciones en una caja y se la entregas a Dios. Solo después comienza tu oración. Así, poco a poco, el corazón se aquieta y puede escuchar mejor la voz suave del Espíritu. 5. La oración con la palabra. Cuando el silencio parece insoportable, un ancla poderosa es la Sagrada Escritura. Santa Teresa amaba meditar textos bíblicos y dejar que una sola frase iluminara su corazón. En lugar de intentar sentir, se apoyaba en la certeza de la palabra. Prueba esto, toma un versículo sencillo, por ejemplo. El Señor es mi pastor, nada me falta, Salmo 23. Repite lentamente, deja que resuene en ti. No lo fuerces, no busques emoción. Simplemente confía en que es verdad, aunque tu corazón no lo sienta. Así la oración se convierte en un acto de fe, no de emoción. 6. La oración confiada por los demás. Otra práctica que Teresa recomendaba era interceder por otros. Cuando sentimos que nuestras propias oraciones no avanzan, podemos orar por quienes amamos, por quienes sufren, por el mundo. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y ponemos nuestra atención en el bien de los demás, nuestro corazón se ensancha. Y muchas veces, en esa apertura, descubrimos la presencia de Dios que parecía escondida. 7. El silencio compartido, orar en comunidad. Santa Teresa fundó comunidades porque sabía que orar juntos sostiene el corazón. En los momentos de silencio, busca apoyo en otros, comparte tu experiencia, ora acompañado, canta salmos. A veces, la fe de otros será la que sostenga tu propia fe. Una palabra de ánimo. Quiero que te quedes con esta idea: cuando sientas silencio, no huyas de la oración, quédate. Porque ese aparente vacío es el espacio donde Dios está trabajando más profundamente. Teresa nos enseña que no se trata de buscar emociones, sino de permanecer fieles. Y esa fidelidad, poco a poco, transforma el alma. Preparación para el próximo capítulo. Ahora que hemos visto cómo orar en medio del silencio, en el próximo capítulo descubriremos los frutos que nacen de esa experiencia: la paciencia, la humildad, la confianza radical en Dios. Virtudes que no se adquieren en tiempos de consuelo, sino en los desiertos espirituales. Cuando pensamos en los momentos de silencio de Dios, lo primero que sentimos es dolor, confusión, soledad. Pero lo que a nuestros ojos parece vacío, en realidad es un campo fértil donde germinan virtudes profundas. Santa Teresa de Jesús lo vivió en carne propia: del silencio nacieron en ella frutos que jamás habría obtenido en un camino fácil y lleno de consuelos inmediatos. 1. La paciencia que todo lo alcanza. En sus escritos, Santa Teresa nos dejó una de las frases más poderosas. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿De dónde surge una convicción tan firme? De años en los que el cielo parecía cerrado, de noches en vela sin respuesta, de oraciones secas. Fue precisamente allí donde aprendió que la paciencia no es resignación, sino confianza activa. El silencio de Dios enseña a esperar sin desesperar,
a creer que lo invisible está trabajando a nuestro favor. Y esa paciencia se convierte en la base de una vida espiritual sólida. 2. La humildad, reconocerse pequeño. Cuando Dios guarda silencio, descubrimos nuestros límites. Nos damos cuenta de que no podemos controlarlo todo, que no tenemos respuestas para cada pregunta. Santa Teresa aprendió humildad en esos silencios. Entendió que no podía forzar a Dios, que la oración no es una máquina de resultados, sino un espacio de encuentro. Y esa humildad la volvió dócil a la voluntad divina. En tu propia vida, esos momentos de silencio también están moldeando tu humildad. Te enseñan a reconocer que necesitas a Dios más que nunca, que tu fortaleza está en su gracia, no en tus méritos. 3. La confianza radical. Quizás el fruto más precioso del silencio es la confianza desnuda. Cuando no hay emociones, ni respuestas, ni señales, lo único que queda es confiar. Teresa repetía constantemente: Dios sabe lo que hace. 3 palabras que resumen una vida entera de abandono. Esa confianza radical no nace en los días de sol, sino en las noches oscuras. Nace cuando no entiendes nada, y aún así decides creer. 4. La fortaleza interior. El silencio no debilita, fortalece. Al principio parece duro, pero poco a poco el alma se vuelve resiliente. Santa Teresa, que era frágil físicamente, se convirtió en una mujer fuerte espiritualmente, capaz de enfrentar críticas, incomprensiones y desafíos enormes. ¿Cómo se forjó esa fortaleza? Precisamente en los años de silencio, donde aprendió a apoyarse solo en Dios. Y lo mismo sucede contigo, cada vez que perseveras en la oración sin sentir nada, tu fortaleza espiritual crece, aunque no lo notes de inmediato. 5. La pureza del amor. Cuando Dios calla, el corazón se purifica. Porque si seguimos orando en medio del silencio, lo hacemos ya no por lo que recibimos, sino por amor a Él. Santa Teresa descubrió que la verdadera amistad con Dios no depende de los regalos, sino de la fidelidad. En el silencio se aprende a amar a Dios por sí mismo, no por los consuelos. Y ese amor puro es el que transforma la vida. 6. La compasión hacia los demás. El silencio también abre el corazón a la compasión. Quien ha sufrido la sequedad espiritual sabe acompañar con ternura a otros en sus desiertos. Teresa, después de atravesar su propia oscuridad, se convirtió en guía de miles de almas. Porque comprendía, porque había estado allí, porque sabía lo que era sentirse sola ante Dios. En tu caso, tus silencios también te preparan para consolar a otros. Lo que hoy parece inútil, mañana será una fuente de sabiduría y de compasión. 7. La libertad interior. Otro fruto precioso es la libertad. Cuando ya no dependes de sentir consuelos para orar, te vuelves libre. Ya no eres esclavo de emociones cambiantes, sino que tu fe se apoya en algo más firme, la certeza de que Dios está, aunque no lo veas. Santa Teresa irradiaba esa libertad. No se dejaba arrastrar por las críticas, por la incomprensión, por las dificultades. Había aprendido que su seguridad estaba en Dios, no en las circunstancias. 8. La paz que trasciende todo. Finalmente, el silencio de Dios produce una paz que no depende de lo externo. No es una paz fácil ni superficial, sino profunda, estable, capaz de sostener incluso en las tormentas. Teresa llegó a esa paz después de muchos años de lucha. Y esa paz se convirtió en su sello, las personas acudían a ella porque en su presencia sentían serenidad, esperanza, confianza. Un espejo para tu vida. Mira tu propio camino. ¿Acaso no has crecido más en los momentos difíciles que en los fáciles? ¿Acaso no has aprendido lecciones más profundas en los silencios que en los consuelos inmediatos? Tal vez ahora no lo ves, pero cada silencio que atraviesas está produciendo en ti frutos eternos: paciencia, humildad, confianza, fortaleza, amor puro, compasión, libertad, paz. Preparación para lo que sigue. En el próximo capítulo vamos a dar un paso más, consejos prácticos para aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Ejercicios concretos, inspirados en Santa Teresa, para que no solo escuches este mensaje, sino que lo vivas. Hasta ahora hemos hablado del silencio de Dios, de su sentido profundo y de los frutos que produce en el alma. Pero quizás te preguntas, ¿qué puedo hacer yo, en lo concreto, cada día, para vivir este camino? Santa Teresa no solo nos dejó reflexiones místicas, sino también prácticas sencillas y muy concretas que ayudan a sostener la fe en medio del silencio. En este capítulo te compartiré varios ejercicios que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. 1. El diario espiritual: recordar la fidelidad de Dios.
Uno de los mayores peligros en tiempos de silencio es olvidar cómo Dios ya ha actuado en nuestra vida. Por eso, un ejercicio valioso es llevar un diario espiritual. Cada noche, escribe 3 cosas. 1. Algo por lo que agradeces a Dios. 2. Un momento en que sentiste su presencia o cuidado, aunque fuera pequeño. 3. Una petición que quieras confiarle. Con el tiempo, cuando vuelvas a leer tu diario, descubrirás un hilo de amor que atraviesa tu historia. Incluso los días de silencio estarán enmarcados en la fidelidad de Dios. Santa Teresa hacía algo parecido al repasar sus días, buscando las huellas del Señor incluso en lo ordinario. 2. La revisión de la providencia. Reconocer a Dios en lo cotidiano. Antes de dormir, dedica unos minutos a revisar tu jornada. Pregúntate: ¿dónde vi hoy la mano de Dios? ¿Qué situaciones difíciles me enseñaron algo? ¿Qué encuentros fueron un regalo inesperado? Este ejercicio, que Teresa practicaba con frecuencia, te ayuda a desarrollar lo que podríamos llamar ojos espirituales, la capacidad de reconocer a Dios incluso en lo pequeño y en lo difícil. 3. La gratitud anticipada. Confiar en lo que viene. Santa Teresa aconsejaba dar gracias no solo por lo que ya hemos recibido, sino también por lo que aún no entendemos. La próxima vez que enfrentes un problema, intenta decir: Señor, gracias, porque sé que de esto sacarás un bien, aunque ahora no lo vea. La gratitud anticipada cambia la manera en que vivimos las pruebas. Nos abre a la confianza, nos libra de la desesperación y nos prepara para ver milagros en lo inesperado. 4. La oración de abandono diario. Un ejercicio sencillo pero transformador. Cada mañana, al despertar, ofrece tu día con una oración breve de entrega. Puedes decir, por ejemplo: Señor, este día es tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Dame fuerza para amar, paciencia para esperar, confianza para seguir. Todo lo pongo en tus manos. Este acto de abandono, repetido cada día, va formando el hábito de confiar en Dios incluso cuando sentimos silencio. 5. El ejercicio del silencio interior. Antes de comenzar tu oración, dedica unos minutos a aquietar tu interior. Siéntate en silencio. Respira lentamente. Imagina que entregas a Dios tus preocupaciones, como si las dejaras en sus manos una por una. Luego, guarda silencio durante 1 minuto entero, sin palabras, solo con el corazón abierto. Este pequeño ejercicio prepara tu alma para escuchar, aunque no percibas nada sensible. 6. La palabra como alimento. Santa Teresa amaba meditar la Sagrada Escritura. En tiempos de sequedad, recomendaba aferrarse a un versículo breve y repetirlo en el corazón. Puedes elegir uno para toda la semana. Por ejemplo: nada te turbe, nada te espante. El Señor es mi pastor, nada me falta. No temas, porque yo estoy contigo. Léelo cada mañana, repítelo durante el día, guárdalo en tu memoria. Aunque no sientas emoción, esa palabra es semilla viva que germinará en su tiempo. 7. La intercesión confiada. Cuando tu oración personal te parezca seca, dedica ese momento a orar por los demás, por tu familia, por los enfermos, por quienes no conocen a Dios. Santa Teresa encontraba gran consuelo en interceder. Descubrió que, al llevar a otros ante el Señor, su propio corazón se ensanchaba y encontraba nueva fuerza. 8. La comunidad de oración. Teresa nunca quiso caminar sola. Fundó conventos porque sabía que la fe se fortalece en comunidad. Busca un grupo de oración, aunque sea pequeño. Ora con otros, comparte tu experiencia, escucha la fe de quienes te rodean. A veces, en los momentos de silencio, la fe de tu hermano será la que sostenga la tuya. 9. La práctica de la perseverancia. Este es quizás el consejo más importante: no abandonar la oración, nunca. Teresa pasó casi 20 años en sequedad. Si hubiera renunciado, jamás habría llegado a la transformación que la convirtió en doctora de la Iglesia. Fíjate un tiempo diario para orar, aunque sea breve, cúmplelo. La fidelidad vale más que 1000 emociones pasajeras. 10. Una actitud de esperanza constante. Finalmente, mantén siempre la esperanza. Teresa repetía: Dios no se muda. Eso significa que, aunque todo cambie, aunque tus emociones suban y bajen, aunque tus oraciones parezcan secas, Dios permanece fiel. Cultiva la esperanza como una llama pequeña que nunca se apaga. Esa esperanza será tu luz en medio de cualquier silencio. Un plan sencillo para empezar hoy. Si quieres,
Desde hoy mismo puedes aplicar este pequeño plan. 1. Por la mañana, oración breve de abandono. 2. Durante el día, repetir un versículo de la Escritura. 3. En la noche, revisión de la providencia y gratitud anticipada. 4. Una vez por semana, escribir en tu diario espiritual lo que has descubierto. No necesitas grandes experiencias místicas. Solo fidelidad diaria. Con el tiempo, descubrirás cómo tu corazón cambia, cómo el silencio deja de ser vacío y se convierte en un lugar de encuentro. Preparación para lo que sigue. En el próximo capítulo vamos a dar un paso inspirador, veremos cómo todo este camino desemboca en una certeza luminosa y en una oración final que puede sostenerte en los momentos más oscuros. Hemos caminado juntos a lo largo de este viaje, descubrimos la experiencia de Santa Teresa, comprendimos el sentido del silencio de Dios, aprendimos cómo orar en medio de él y vimos los frutos que nacen de esa aparente ausencia. Ahora llega el momento de recoger todo lo aprendido y transformarlo en una certeza luminosa. El silencio de Dios no es vacío, es amor escondido que nos prepara para un encuentro más profundo. Nada te turbe, nada te espante. Entre todas las frases de Santa Teresa, hay una que se ha convertido en estandarte para millones de creyentes. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Detente un momento y deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Imagina que Teresa está a tu lado, pronunciándolas con voz serena, después de haber pasado por enfermedades, sequedades, incomprensiones y noches oscuras. Ella no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Ese, nada te turbe, no significa que no habrá problemas, sino que ninguno de ellos puede apartarte del amor de Dios. Ese, Dios no se muda, es la certeza de que, aunque todo cambie, Él permanece fiel. El silencio como lenguaje de amor. ¿Qué es, entonces, el silencio de Dios? Es como una carta escrita con tinta invisible, al principio parece un papel en blanco, pero con el tiempo, la luz revela las palabras ocultas. Es como el abrazo de un padre que no siempre se expresa con palabras, pero cuya presencia se siente en lo más profundo. Es como la semilla enterrada en tierra oscura, invisible durante meses, pero destinada a brotar en vida abundante. El silencio de Dios es un lenguaje misterioso de amor, reservado para quienes se atreven a confiar más allá de lo visible. Una invitación a tu vida. Tal vez hoy sigues en medio de ese silencio. Tal vez llevas meses pidiendo algo y no ves respuesta. Permíteme decirte, con la voz de Santa Teresa, no te rindas. Ese silencio es tu taller secreto, donde Dios está moldeando tu fe. Ese silencio es la cuna de virtudes que mañana serán tu fortaleza. Ese silencio es el espacio donde tu amor se purifica y se hace eterno. Oración guiada en medio del silencio. Quiero invitarte ahora a un momento de oración. Te pido que cierres tus ojos, respires hondo y te unas con las palabras que tantas veces inspiraron a Santa Teresa. Señor mío y Dios mío. A veces siento tu silencio y me duele. Pero hoy elijo confiar. Aunque no escuche tu voz, sé que estás conmigo. Aunque no vea tus huellas, sé que caminas a mi lado. Aunque mi corazón esté seco, sé que tu amor me sostiene. Enséñame a esperar con paciencia. A perseverar en la oración. A amarte por ti mismo y no por tus dones. Hazme comprender que tu silencio no es ausencia, sino un lenguaje más profundo de amor. Como Santa Teresa, quiero repetir. Nada me turbe, nada me espante. Todo se pasa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amén. Una nueva mirada para tu camino. Cuando vuelvas a enfrentar un silencio en tu oración, recuerda este momento. Recuerda que no estás solo. Santa Teresa caminó por el mismo desierto y encontró allí una fuente de agua viva. Cada silencio que atravieses puede convertirse en una puerta hacia una fe más madura, más confiada, más luminosa. Cada silencio que aceptes con amor puede transformar tu corazón en un lugar donde otros también encuentren paz. Preparación para el cierre. En el último capítulo de este viaje haremos juntos un cierre lleno de esperanza, donde además te invitaré a formar parte de esta comunidad de fe y oración en Misterios de la Oración. Porque este camino no se recorre solo, necesitamos caminar juntos, animarnos y sostenernos mutuamente. Hemos recorrido un camino largo y profundo. Desde la experiencia personal de Santa Teresa de Jesús hasta los frutos invisibles que nacen del silencio de Dios. Hemos aprendido que lo que parece ausencia es, en realidad,
preparación, que lo que sentimos como vacío es, en realidad, semilla, que el silencio es un lenguaje misterioso en el que Dios habla más allá de las palabras. Una verdad que sostiene el corazón. Quiero que te lleves en tu corazón una certeza: nunca estás solo. Aunque tu oración te parezca estéril, aunque tu alma esté seca, aunque tu corazón no sienta nada, Dios está allí. Él escucha cada palabra, recoge cada lágrima, sostiene cada silencio. Santa Teresa lo descubrió después de años de lucha, y por eso pudo exclamar con firmeza: solo Dios basta. Mirar tu vida con nuevos ojos. Tal vez ahora mismo estás viviendo una etapa difícil. Quizás enfrentas problemas en tu familia, en tu salud, en tu trabajo. Quizás sientes que oras y no recibes respuesta. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida con los ojos de la fe. Ese silencio que ahora pesa, mañana puede ser tu fortaleza. Ese dolor que ahora te confunde, mañana puede convertirse en tu compasión hacia otros. Esa oración seca que hoy repites con esfuerzo, mañana puede florecer en frutos eternos. No caminar solo. Santa Teresa no caminó sola. Fundó comunidades porque entendió que la fe necesita sostenerse en hermanos que oren juntos, que compartan sus luchas y sus alegrías. Tú también estás llamado a vivir tu fe en comunidad. Y quiero decirte con todo mi corazón, esta familia digital, Misterios de la Oración, es parte de esa comunidad. Aquí compartimos la sabiduría de los santos, la fuerza de la palabra, la luz de la oración. Aquí nadie camina solo. Un compromiso que transforma. Lo que has escuchado en este video no es solo teoría. Es un llamado a la práctica. Te invito a que elijas, desde hoy, un pequeño ejercicio para comenzar. Escribir un diario espiritual. Repetir un versículo cada día. Hacer una oración breve de abandono cada mañana. Practicar la gratitud anticipada en tus dificultades. No necesitas hacerlos todos a la vez. Solo elige uno y sé fiel. Con el tiempo, verás cómo tu vida de oración se transforma. El poder de la perseverancia. Recuerda, la perseverancia lo cambia todo. Santa Teresa pasó casi 20 años en sequedad espiritual antes de experimentar una transformación profunda. Si ella hubiera abandonado, nunca habría llegado a ser la mujer de fuego que iluminó a generaciones enteras. No te rindas. Permanece. Aunque el silencio dure, sigue orando. Porque la fidelidad es el camino hacia la unión con Dios. Una oración final de confianza. Quiero despedirme con una oración que puedes hacer tuya. Señor, hoy te entrego mis silencios. No entiendo todo lo que vivo, pero confío en ti. Cuando no escucho tu voz, sé que me acompañas. Cuando mi corazón está seco, sé que me sostienes. Cuando mi fe se tambalea, sé que tu amor permanece. Nada me turba, nada me espanta, porque tú no cambias. Tú eres mi roca, mi refugio y mi paz. Hoy y siempre, solo tú me bastas. Amén. Una invitación especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte con sencillez y con amor a suscribirte a este canal, Misterios de la Oración. ¿Por qué? Porque cada semana compartimos juntos la sabiduría de los santos, oraciones que fortalecen el alma y reflexiones que pueden transformar tu vida espiritual. Aquí encontrarás un espacio donde tu fe se renueva, donde tus dudas se iluminan y donde tus silencios encuentran sentido. Al suscribirte no solo recibes contenido, te unes a una familia que ora contigo, que camina contigo y que te recuerda que nunca estás solo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Y si este video te ha ayudado, compártelo con alguien que lo necesite, quizás seas instrumento de esperanza en la vida de otra persona. Caminar juntos hacia la esperanza. Santa Teresa transformó su silencio en oración, su debilidad en fortaleza, su sequedad en amor puro. Hoy tú también puedes hacerlo. Recuerda siempre. Dios no se muda. Nada es casualidad. Tu vida tiene un propósito eterno. Sigamos caminando juntos, en la fe y en la oración, hasta descubrir un día, cara a cara, que cada silencio tenía sentido en el plan perfecto de Dios.